Amables televidentes, buenas noches. Este es su programa Hablando Claro, con el patrocinio de Agroveterinarias La Cabaña, de don Ubaldo Merlano, con la producción de don Alirio Restrepo. Bienvenidos a Hablando Claro, con nuestro partener Raúl Antonio Aldana. Muy buenas noches, amigos televidentes y amigos de Facebook. Este programa se emite por el canal de televisión Barají TV. Hoy es 7 de mayo del 2024. Ya estamos en el quinto mes, doctor Guido. Parece que el año va corriendo bastante rápido. Hoy tenemos un gran invitado, un invitado de la vieja guardia, se podemos decir aquí, de Sagún. Se fue hace años para la ciudad de Barranquilla, pero fue uno de los pioneros, como se dicen por ahí en el argot, de la radio en nuestra región. Sin más preámbulos, vamos a decirle que se llama Fulgencio Dumar Madera, hombre suficientemente conocido. Muy buenas noches, don Fulgencio Dumar. Permítanme darles desde las distancias el más efusivo abrazo a todos ustedes, a usted, don Raúl, y al doctor Guido, y lo mismo al productor, don Alirio. Para todos ustedes un inmenso abrazo de alegría y de esperanza que esa tierra siga adelante. Un abrazo para ustedes, estoy a su completa disposición. Bueno, aquí vamos a sostener una charla bastante amena, bastante sencilla. Vamos a hacer un recorrido histórico de su vida, de su trayectoria profesional. Nos gustaría que el pueblo sagunense y los que nos están viendo en otras partes supieran de usted, de su vida, cómo se inició en la radio, cómo fue el origen de la radio en este querido municipio. Bueno, doctor Aldana y el doctor Guido y Alirio y a todos los televidentes y cibernautas que en estos momentos nos están viendo y escuchando, pues eso es una historia que hemos a algunas oportunidades cuando el programa Barají y la comunidad se acuerda. Sí, señor. Que hacíamos muchas veces referencias a cómo se inició la radio en Sagún. Bueno, sin más preámbulo, como usted lo dice, esto fue una idea que nació en el barrio Centenario. Famoso barrio. El centenarista, como es el doctor Guido, yo creo que pudo también percibir en esa época cómo nació la primera señal que comenzó con La Voz de Sagún, en la residencia de doña la señora Pérez del barrio Centenario, en la avenida donde estaba Sisto Padilla. Doctor Guido, ¿se acuerda? En esa casa don Sisto Padilla era especialista en electricidad automotriz. ¿Tiene usted conocimiento de eso? ¿Se acuerda, doctor Guido? Sí, el hijo sigue la tradición de esa labor, el taller electrodinámico. Está en el mismo punto, doctor Guido. Está ahí mismo todavía. No, ahora ya está allá al lado del Hotel Foreman, allá en la Troncal. En la Troncal, ajá. Sisto Padilla, muy amigo de Díaz, Rafael Díaz, que era técnico en radio, solían ellos reunirse ahí en el taller de don Sisto Padilla, Díaz, Sisto, Miguel Díaz, otro técnico en radio muy conocido en la ciudad de Sagún. De ahí nace una propuesta del señor Díaz, que tuvo una agencia de discos, era radiotécnico y tuvo un almacén de discos en la icónica calle del Comercio en Sagún. ¿Se acuerda, don Guido? Manuel Díaz tenía una disquera.
una disquera en la calle del Comercio, sí. Y también primero la tuvo, creo que en la plaza principal, ¿no? Precisamente Bueno, en un edificio de los Dumaros. fue un señor apellido Moreno. Manuel, Manuel Manuel Moreno. Moreno, era Tenía los cables. la marquetería Libia. Marquetería Libia, tiene usted toda la razón. Sí, Pero, sí, cables cruzados. haciendo la retrospectiva con el nacimiento de Radio Barají, su primer nombre fue La Voz de Sagún. La inquietud, ¿de dónde nace? Nace de Manuel Díaz, que hace poco falleció acá en la ciudad de Barranquilla. Manuel Díaz. Él, como técnico de radio, tuvo esa inquietud. Hizo la propuesta a Sisto Padilla, estaba también en esa rueda de amigos. No estaba el difunto Lucas Solano. Estaba Lucas Solano, Elías, el papá de Pello Elías. El Chami. El Chami. Elías. El Chami Elías estaba en ese momento también. Y yo llegué en esos momentos. Una casualidad que logré reunirme con ellos y bueno, hizo la Manuel Díaz, los que tenían conocimiento de lo que era lo de radio, pero ellos no tenían ese aspecto tan profundo en lo que era hacer una emisora, pero tenían alguna idea de cómo podía montarse una emisora y emitir las zonas, las ondas de Hertz a través de un equipito de sonido que tenía Manuel Díaz. Instalaron una antena horizontal. En los extremos había unos aislantes. De esa antena horizontal tomaron, eso lo percibí, lo observé. En esa época, hace aproximadamente, ¿qué tiempo podríamos decir que nació la radio en Sagún? Doctor Guido, que estuvo usted más cerca ahí en el barrio Centenario, en esa época. Por allá por los años 60. Yo creo que fue para la época la década de los 60, exactamente, ¿no? Sí, por ahí. Parece. La década de los 60. Bueno, nace esa idea y resulta que hicieron esa prueba y lanzaron al aire a través de esa antena horizontal. En los extremos, en los extremos de la antena habían unos aisladores y del centro de la antena, que estaba en forma horizontal con unas cañas, lógico, cañas de lado y lado, ellos, Manuel Díaz, con la colaboración que sabía también de electricidad, Sisto Padilla, conectaron esa antena a un oscilador. Lo que se llama un oscilador era para medir las frecuencias. No era exactamente un transmisor, sino un oscilador que lo usaban para tomar la frecuencia de los radios que ellos arreglaban, algo así. Y prenden el oscilador acompañado de un equipito de sonido y lanzan al aire las ondas Hertz de La Voz de Sagún en su inicio. Eso fue algo sensacional. Un acontecimiento, ¿verdad? A funcionar, dígame. Un acontecimiento grandísimo en el municipio. Un acontecimiento, eso fue algo novedoso. Y resulta que eso ocurrió en una Semana Santa. No se me olvida por el momento cuando comenzamos a transmitir, a emitir las ondas y a hablar por La Voz de Sagún desde ahí, desde esa casa de la señora López, apellido López, la mamá de unos muchachos a apellido Feri. Teresa López. Teresa López, esa es la señora en la cual nace La Voz de Sagún.
Comenzamos, creo que ese lanzamiento ese lanzamiento de la radio, de las ondas de Hertz a través de ese equipito, fue algo novedoso, pero era algo como artesanal, algo podríamos decirlo así. Pero resulta que esas ondas recorrieron bastante el entorno Centenario, Plaza del Centro, San Roque. Esas ondas hercianas comenzaron a recorrer y a captarse en los radios de estos barrios, radios Philips, en los radios de batería. Bueno, como dice usted, mi estimado doctor Raúl, fue un acontecimiento sensacional y comenzaron a mandarnos cartas, papelitos que estaban en sintonía de la emisora. Ahí nace, en primera instancia, fue el primer capítulo del nacimiento de Radio Barají. Posteriormente comenzó inicialmente como La Voz de Sagún. ¿Y quiénes fueron los locutores? Los que hacían en esa época, Lucas Solano, Rigoberto Arrieta. Rigoberto viene de allá, de esa época. Ubaldo Acosta. Ubaldo Acosta. Este servidor, Lucas Solano, Ubaldo Acosta y Rigoberto Arrieta. Fuimos las 4 personas que estuvimos presentes en el inicio de La Voz de Sagún. A propósito, ahora que mencionas a Ubaldo, para expresar nuestras condolencias a la familia Acosta por el lamentable fallecimiento de la señora Carlota. De doña Carlota, hoy me enteré, doctor Guido, me enteré de Carlota Montalvo de Acosta, falleció el día de ayer. Bueno, de todas maneras también yo aprovecho la oportunidad. Una familia bastante maravillosa, una familia Acosta Montalvo. Saludos de Diana Karina Pacheco. Gracias, doña Ana Karina, para mí un placer, hombre. Entonces, una preguntita. Sí, sigue adelante. Entonces los primeros periodistas de la radio aquí fueron Fulgencio Dumar, Lucas Solano. Sí, en la radio. Rigoberto Arrieta. Acosta. Ubaldo Acosta, pero muy someramente, fue algo que, pero él colaboró mucho, bastante, pero después con lo del fútbol, él prefirió su fútbol que la radio, ¿cierto? Entonces, ese fue el inicio de Radio Barají, inicialmente La Voz de Sagún. Otra preguntita Arrieta, que me pueden hacer al respecto, a ver cómo vamos desarrollando este tema, doctor Guido y Raúl. Época bonita, ¿verdad? Ya de ahí pasa a lo que es Radio Barají. Bueno, quiero comentarle algo, una anécdota que nos pasó en esa época de Semana Santa. Ajá. Resulta que en épocas esas, haciendo retrospectiva a lo que era la verdadera Semana Santa, uno de los primeros discos que sonó en Revoluciones de 78, un disco muy alegre que se llamó El Buey. El Buey era música alegre, y lanzamos otro disco que no correspondía, no era paralelo a la época. Una Semana Santa en esas épocas, doctor Guido y doctor Raúl, era pura música clásica, todo el mundo escuchaba música clásica y bueno. Época de recogimiento. Y lanzamos un disco pero bien alegre y de pronto tenía un doble sentido. Y recibimos un regaño del sacerdote, del párroco de esa época. Y tuvimos que apagar la emisora por un rato mientras transcurría esa época en que, la época de Cristo, de la Semana Santa, cuando se existía el respeto por esas fechas. Y bueno, fue una anécdota que sufrimos cuando se inició La Voz de Sagún, posteriormente Radio Barají. Espero otras preguntitas al respecto. ¿Cómo fue esa transición Raúl, de Sagún a Barají?
la transición de Sagún, Radio Bueno, Sagún a Barajín. se hizo una junta en la cual varios personajes de la época quisieron tomar parte para que pasar de esa forma Oiga, mi artesanal amigo, como nace. ubíquese, céntrese bien en la cámara, céntrese bien en la cámara. Ahí, 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 Bueno, ahí, ahora ahí. sí, No ahora, se mueva, ahora sí, ahí, ahora sí, ahí. ahora sí. Muy bien, ahí, ahí. Ok. Entonces resulta que don Luis Felipe de la Osa, eh, el Mono Mercado, eh, otros personajes de ahí del Centenario, no, se reunieron haciendo parte de un comité organizador para hacer que eso avanzara y progresara en cuanto a la parte técnica y en cuanto a la parte de las transmisiones y eso, y adquirir unos equipos de mejores condiciones. De eso hizo parte el señor Luis Felipe de la Osa, Santander Mercado, todos ya desaparecidos, están en su santo reino, y otros personajes que por el momento se me escapan, Lucas Solano, el Chami Elías, eh, todos esos personajes contribuyeron a tomar una decisión y reunirnos y adquirir unos nuevos equipos. Entramos en contacto con un señor apellido Hernández de la ciudad de Sincelejo. Se adquirió un transmisor de barcos, creo, en esa época, un transmisor de onda corta. Pero el técnico que nos ayudó en ese sentido, señor apellido Hernández, se adquirió ese equipo, se constituyó esa junta y se trasladó de ahí de donde la señora Teresa López, se trasladaron los equipos donde la señora Teléfora, Diagonal, una casa que todavía existe de material en la avenida del Hospital, de la señora Teléfora Hoyos. Ahí ya comenzó a funcionar la misma antena, pero con unos equipos diferentes, de más capacidad. Fue cuando ya se comenzó a transmitir ondas, tenían mayor alcance, con decirles que las ondas eran captadas en Montería, y les voy a comentar posteriormente qué sucedió con esas ondas cuando estábamos interrumpiendo las transmisiones de las emisoras que tenían su licencia en la ciudad de Montería, como era emisora Sinú, Radio Cordobesa, pero a la que más afectábamos era por la frecuencia que era 1060, la emisora Sinú, que era del circuito radial ABC. Hasta comenzaron a funcionar y hasta se grabaron propagandas de unas de Almacenes El Dorado, y los mismos locutores, Joaquín Pesolano, mi persona, Rigoberto Arrieta, nos turnábamos. Cuando tenía los momentos Ubaldo Acosta, que apartaba un poquito su carrera deportiva como el fútbol, hacía turnos también en La Voz de Sagún. Y continuó eso hasta que tuvimos problemas con el Ministerio de Comunicaciones porque no se habían adquirido las licencias para que la emisora funcionara normalmente. Logramos que eso no tenía nada que ver cuando don Miguel de la Espriella fue secretario de gobierno en una época en el departamento de Córdoba, pero nosotros, con el fin de oficializar esa emisora, recurrimos a la Secretaría de Gobierno para que nos certificara que no estábamos actuando en forma clandestina, pero eso no tenía nada que ver la Secretaría de Gobierno con el Ministerio de Comunicaciones, pero era como para tener un respaldo, ¿no? Sí. ¿Qué tal, doctor Raúl? ¿Alguna pregunta? No, que se centre bien en la cámara. Sí, estoy haciendo Ahí, todo ahí, lo posible. ahí. Bueno, ahora sí bueno, estoy bien, ¿cierto? Sí. Ahora, siga, continúe. Bueno, continúo. Entonces resulta que se nos presentó en un momento en que estábamos todos reunidos
en esa casa donde funcionaba La Voz de Sagundo de doña Telésfora Hoyos, y recibimos la visita inesperada de unos agentes del DAS. Nos los enviaron de La Voz de Montería, perdón, del DAS de Montería, con el Organiza bien la cámara, Fulgencio. No se mueva Siga. tanto, ahí, no se mueva tanto, siga hablando con confianza, ahí. Discúlpeme, pero es que me situó en un lugar que no es muy adecuado, pero bueno, voy a hacer todo lo posible, me disculpan. Sí. Ahora, ¿cómo está saliendo la señal? Excelente normal, ahí, no cambie esa imagen. Bueno, ok. Entonces llegaron los del DAS. Que no haya el cambio. Bueno, entonces, con el correr del tiempo, las emisoras de Montería que tenían su licencia, sobre todo emisora Sinú, que era del circuito radial ABC, que después pasó a todo Bolívar y Cartagena. Entonces, resulta que los agentes del DAS llegaron con disposición de llevarse los equipos y llevarnos presos a nosotros, a todos los que estábamos en ese. Era un sábado. Solíamos reunirnos en el sábado a unos palos de mango a escuchar la emisora y a escuchar quiénes eran los que estaban escuchándola. Siempre acompañados de un vinito, de traguito, algo así, pero siempre sin perder los estribos. Y resulta que yo, antes de someterme a esto de la radio, logré hacer un curso cuando comenzó la Universidad de Córdoba, que nació ahí en las ferias de Montería, la entrada de Montería. El primer rector que tuvo esa época, la Universidad de Córdoba, fue el propietario de Universidad del Sinú. El doctor Elías Bechara Zainú. Don Elías Bechara. Yo inicialmente para esa época traté de hacer un curso de dimensionista, eso de medir tierras, que era nomás ser bachiller y entrar a ese curso en la Universidad de Córdoba, pero no lo logré. En esa época yo viví en la casa de uno de los agentes del DAS, los que llegaron allá donde una hermana, ahí recibía los alimentos y dormía en esa casa de la hermana de uno de los agentes del DAS, que logró reconocerme cuando llegó a detenernos. Esa es una historia bastante de la Barají. Ojalá que se hiciera una forma de tenerla grabada. Bueno, entonces resulta que uno de los agentes del DAS logró reconocerme. Oh, sorpresa, cuando él me dijo: Fulgencio, ¿y usted también está en esto de la extensión que vamos a hacerle? Hombre, sí, estamos haciendo aquí una labor de tipo social, pero no estamos haciendo nada malo, ni que sea una emisora clandestina, ni nada diferente a que queremos de que exista una emisora aquí en la región. Hablamos, charlamos, hablamos con los demás compañeros y el señor del DAS me dijo: bueno, por tratarse de que tú estás aquí con estos amigos que yo sé que no son ningunos delincuentes ni están haciendo esto para cometer contra el gobierno, por decir algo, o hacer algo inaudito, algo ilegal, yo voy a pasar un informe diferente allá al DAS de Montería. Lo que sí les pido el favor es que recojan esos equipos y los guarden inmediatamente. Y por eso, por ser amigo de ese caballero del DAS, no tomó no la lo guardaron decisión de ustedes llevarnos también presos a la ciudad de Montería. No nos llevó pecho de paloma. no los guardaron a ustedes. No nos guardaron precisamente por eso. Bueno, esa fue otra anécdota. Aparte de la anécdota del sacerdote en la Semana Santa, fue otra anécdota también que vivimos cuando lo de La Voz de Sagún en la casa de doña Telésfora en la avenida del Hospital. Bueno, de ahí pasan de ahí a cuando entra Rafael Anselmo Musco. Ahí cuando aparece,
seguimos con la inquietud y aparece el doctor Francisco Mogollón Merlano. Y notó y observaron la inquietud de nosotros de que siguiéramos en el aspecto de que Sahagún obtuviera una emisora. Ahí apareció don Aníbal Hanna, Baldomero Apareció don Aldana. Aníbal Hanna. Los primeros socios que tiene es su papá, Ubíquese bien en la cámara. Aldana, su papá, Aníbal Hanna, Fulgencio, Y la, Rafael Anselmo Musco. la cámara, Fulgencio. La cámara. Rafael Anselmo Musco. Ay, que perdón. Ahora sí, ahí. Que yo tengo un trípode y no logré conseguirlo para estar más firme. Ahora sí estoy ahí firme, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces resulta que logramos al profesor Antonio Córdoba, también hizo parte de esa comitiva. Pero él nunca fue Profesor accionista. Córdoba, el señor, el hermano del que regala los toros en Sahagún, apellido Hoyos. Bautista Hoyos. No, yo tengo entendido que los accionistas fueron el doctor Mogollón, don Aníbal Hanna, Rafael Anselmo Muscos y mi papá. Esos 4 personajes, sí. Sí. Fueron Hubo los otro accionistas. que también hizo parte de ese inicio, doctor Aldana, que hizo parte de ese inicio, hermano de Garibaldi Hoyos. Abel. Adel Hoyos. Abel Hoyos. Adel Hoyos. Adel Hoyos. Adel. Él tomó parte del inicio de Radio Barají. Él vendió sus acciones. Nació esa inquietud nuevamente, se reunieron esos señores que querían que la emisora siguiera funcionando y el doctor Mogollón, a través de un familiar que era de la esposa del doctor Mogollón, de doña Edith de Mogollón, tenía un familiar casado, una señora casada con Álvaro Ospino Peña. Claro. Entonces esa emisora la compraron creo que en Plato, Magdalena, ¿verdad? Sí, señor. Ellos se pusieron de acuerdo, llamaron a Álvaro Pino Peña, vino a otra reunión, se suscitó otra reunión allá en la casa del doctor Mogollón, de la cual tomó parte Álvaro Pino Peña. Vino procedente de Plato a Sahagún, donde vivió un familiar de doña Edith, era creo que la esposa, era familiar de doña Edith, de la esposa de Álvaro Pino Peña. Llegó a Sahagún Álvaro y se reactivó lo de la emisora nuevamente con los señores ya antes mencionados, los socios. Yo decía parte no como socio, pero sí como parte de impulsor de que se llevara a efecto eso de la emisora Radio Barají. Llegaron a un acuerdo y Álvaro Ospina retornó, ya no existía La Voz de Plato, ya todos esos equipos estaban recogidos en Plato porque la emisora La Voz de Plato no funcionó en esa ciudad. Y bueno, eso fue otro acontecimiento que nos enorgullece. Álvaro Ospino Peña se puso de acuerdo con el doctor Mogollón, alquilaron un camión allá en la ciudad de Plato y el señor Álvaro Ospino Peña retornó a la ciudad de Sahagún con todos esos equipos de La Voz de Plato que fueron reinstalados en Sahagún, en la plaza de San Pedro, en una casa de la señora Gloria Pacheco. El primer técnico fue Guillermo Pereira de la ciudad, que era el técnico de Radio Cincelejo y de La Voz de Montería.
Así pues que ese sí no tengo muy claro cuándo fue la primera onda hertziana que salió de la radio Barají. Sí creo que fue un fin de año de la década de los 60. Se hizo una antena ahí, una antena en la misma casa de Doña Gloria y se lanzó nuevamente a las ondas hertzianas para hacer pruebas solamente. Ya después se logró que don Rafael Anselmo Musco se diera su terreno allá en la finca cerca a Ranchería, se hizo el montaje de las antenas, se hizo el montaje del transmisor y la primera oficina de Radio Barají existió ahí donde vivía don Ricardo Yepes, en la casa de don Ricardo Yepes, donde vive el doctor Babilonia Junior. Y ahí comenzó a surgir nuevamente, ya no como la voz de Sagún, sino como Radio Barají, que fue una idea de Lucas Solano, de los señores que hicieron parte de los primeros socios de Radio Barají. Ustedes tuvieron eco en los accionistas. Si ustedes sí, no dan esos pasos, no hubiéramos tenido emisora. No, señor. No, gracias a esos pasos que en la parte logística se hizo a través del doctor Mogollón, de Rafael Anselmo Musco y Álvaro Pino Peña, no hubiera habido la forma de montar una emisora en Sagún en esa época. Don Fulgencio, el tiempo no perdona. Vamos a continuar en próximo programa. ¿Cuándo sería, doctor Guido? A ver, pongámonos de acuerdo, ya tenemos ya programación para el martes y para el jueves entrante. ¿El jueves quién está? Sería este muchacho, no este jueves, sino el próximo. Este jueves. Sería que continuamos con don Fulgencio, pero coloca bien la cámara. No se preocupe, ya la próxima tendré un trípode. Lo que Usted pasa sabe es que que la experiencia no se improvisa. Me llamó Alirio y no quería perder esta oportunidad, ¿me entiende? Pero tengo un trípode para colocar bien la cámara. En el próximo programa, yo pensaba que ustedes me podrían hacer con antelación una llamada y prepararlo, ¿me entiende? Pero le voy a decir, se me olvidó. No quise ser ajeno a su invitación y bueno, me dispuse a participar en el programa en el día de hoy. Hombre, sí que me regañaron porque se me olvidó llamarlo. Exacto, pero de todas maneras no quise ser ajeno a la invitación que con ustedes me habían hecho. La semana pasada quedé esperando, pero vi que estaban entrevistando a Orlando Gracias desde Bogotá. Orlando Miranda. Orlando Miranda, perdón, él es Miranda Gracia. Sí, es correcto. De todas maneras, me disculpan ustedes y primero que... No, excelente, mire, esta es la historia que nosotros queremos que las nuevas generaciones la conozcan. Sí. Las nuevas generaciones. Mire, aquí hay saludo de Rafael Ramos. Excelente programa, felicitaciones. Rafael Ramos. Sí, compositor. Que entre otras cosas Rafael, es otra yo persona me que tenemos que comunico invitar. mucho con Rafa, para él también mi cordial saludo desde la ciudad de Barranquilla y a todos sus televidentes y a todos sus oyentes y cibernautas, hombre, les doy las gracias a ustedes, doctor Raúl, y a ustedes, doctor Guido. Yo quiero que en el próximo programa hagamos un tema con relación a esto, más amplio, y hablemos de la Plaza del Centenario, doctor Guido. Claro, no, es que nos faltó tiempo, empezamos muy tarde. Las fiestas de Corraleja, ¿se acuerda? Sí, señor. Hablemos sobre ese tema. Claro. Y hablemos de lo que yo tengo, como se llama,
tradiciones, emblemas y personajes, para hablar de los personajes del barrio Centenario. Tenga todo del preparado centro. para el jueves, ¿oyó? Para el próximo jueves. Sí, pasado mañana. Para el próximo jueves, bueno, el próximo jueves estoy El listo. 9 de mayo. El jueves de mayo, exacto. 9 el de mayo, a las 7 jueves. menos 10 lo están contactando, el productor. Sí, a las 7 de la noche, pero quisiera que con antelación el productor, don Alirio, me hiciera una llamadita con antelación para yo Claro, estar obviamente, más sí. preparado y tener el equipo totalmente que no se mueva absolutamente nada. Sí, porque es que parece que el osciloscopio que tenía en la voz de Sagún te lo llevaste para Barranquilla. Ah, sí. Una preguntita, don Fulgencio, ¿no ha llovido por allá? Bueno, sí, señor. Sí ha llovido, pero no con esa intensidad, pero sí está haciendo una humedad y calor bastante irresistible. Ya la Y tierra por con el acá está problema, verdecita, ¿vio? con el problema de aires y ese problema de la luz que permanentemente nos dejan, sufrimos demasiado acá en la ciudad de Barranquilla. Acá igual con Afinia. Y más sabiendo ahora lo que costó el negocio de Afinia. Imagínese usted todo lo que se está descubriendo en estos momentos, pero bueno, Pero esperemos que todo... usted recuerda en los años 60 o a principios de los 70 que uno decía, cuando había alguna por ahí, una cosa bastante sensible, decía, cállate boca. Cállate boca. ¿Usted recuerda eso? Sí, señor. Sí, Sí, señor. yo lo único que me pongo a rogar en silencio es que no aparezca ningún sagunense. Y apareció. ¿Usted supo que apareció? Sí. Y aparecieron varios cordobeses. En lo de Afinia, Sí, señor. yo estoy al día en esas noticias, pero no me he dado cuenta quiénes están ahora en ese, como decimos por acá, o se dicen por acá en el argot popular, en ese cuento. En ese rollo. Y ese rollo, Bueno, sí, doctor Guido. Y eso pues, estamos en un país bastante bien complicado. Bueno, amigo Full, despídase de los televidentes. Bueno, a todos ustedes, mis estimados amigos coterráneos, mis sagunenses, centenaristas de tiempo completo, gracias por la atención. A usted, doctor Guido, y a usted, doctor Raúl Aldana, al amigo, al productor, Don Alirio para ellos, Restrepo. para todos ustedes, don Alirio. Les deseo los mayores éxitos. Les deseo que Dios me los proteja, me los cuide y siempre me los favorezca a todos. Y que Amén. sigamos adelante Igualmente. con este programa. Estaremos pendientes para el próximo jueves. Sí, A Listo, todos compañero. los televidentes y a todos los escuchas y cibernautas, un abrazo desde Barranquilla, la capital del Caribe Y por el colombiano. canal de Buenas Barají noches. Televisión también. Y a Barají Televisión por haberme permitido esta oportunidad y al programa Hablando Claro. Bueno, amables televidentes, muchas gracias Buenas por noches habernos a todos. dejado entrar a sus hogares. Que Dios los continúe bendiciendo.